Buenas noches. En este tiempo de oración y estudio bíblico, quisiera que esta noche vamos a tener una enseñanza basada en Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Como título de la enseñanza le puse: Dios nos ha dado un nuevo comienzo y nos regala una nueva vida. Pero antes de con la lectura de estos versículos, quisiera que me acompañaran a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que tú me permites, Señor, el de enseñar en tu palabra, Padre Santo. Señor, te pedimos por cada una de las personas que se están conectando en este momento, Señor, para ver la transmisión de esta noche, Padre Santo, que seas tú usándome, Señor, para llevar tu palabra, Padre Santo, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo en mi boca las palabras para utilizar en esta noche, Señor. Y te pedimos por los corazones de las personas que están viendo en esta noche, Señor, para que seas tú transformado, Señor. Y si hay una persona que no es salva, Señor, te pedimos para que Él pueda tomar una decisión hacia ti, Padre amado. Te pido que en este tiempo, Señor, seas guiándonos, orientándonos y animándonos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como le había dicho, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios sabemos que has venido de Dios como nuestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. Vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2 de este pasaje, pero antes de ello vamos a ver el contexto de quién era Nicodemo. Vamos a ver la importancia de tener una nueva vida como la que tuvo Nicodemo y qué es lo que debemos hacer para poderla obtener. Nicodemo era una persona importante en esos tiempos. Era un religioso fariseo, los cuales sus creencias estaban basadas en la ley de Moisés y se consideraban personas que vivían de acuerdo a la ley. Eran muy conservadores y tenían algunas preferencias entre los judíos. Nicodemo tenía poder entre los fariseos. Era un hombre que ejercía influencia en la sociedad. Podemos decir que los fariseos se creían santos ante la sociedad, que eran los únicos dignos de recibir milagros de Dios. Vemos que Nicodemo era una persona muy importante en esos tiempos. No era cualquier persona que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, sino que era una persona que tenía el temor de la ley de Moisés. Y él pensaba que al temer y a guardar la ley podía recibir milagros de Dios. Después de ver quién era Nicodemo, podemos ver que era una persona que amaba a Dios y que quería cumplir su ley. Él sentía celo hacia las cosas de Dios, pero si lo estaba haciendo de la manera que tocaba hacerlo, Nicodemo sí en su corazón tenía el temor hacia Dios, porque cumplía la ley de Moisés. Pero ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Quién eres tú? O sea, ¿eres un Nicodemo? ¿Hacemos las cosas para que nosotros nos vean cómo las hacemos y así podamos ganar la aprobación de Dios? ¿Tenemos esa actitud hacia Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia servir a los demás? También vemos que Nicodemo se dirige a Jesús con un término respetuoso de maestro. O sea, a pesar de que Nicodemo era un fariseo, él va donde nuestro Señor Jesucristo, pero le dice maestro. Lo que quiere decir que lo reconoce a pesar de la actitud
que de él hacia Jesús. Era alguien importante, incluso un miembro poderoso de la élite del gobernante de Jerusalén. También vemos que en el versículo 2, donde dice, el término nosotros sabemos, o sea, lo más probable que se refiere a un grupo de líderes de entre los fariseos que pensaban que Jesús, de hecho, era una figura muy positiva y posiblemente enviada por Dios. O sea, no era únicamente Nicodemo quien estaba hablando con nuestro Señor Jesucristo, había más personas junto con él. Aunque pueden haber existido otras razones para hacerlo, es probable que la razón por la que Nicodemo llegó a Jesús de noche fue para evitar el ser visto y cuestionado acerca de Jesús por los otros dentro del sistema de los fariseos. Recordemos que en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. De pronto el temor de Nicodemo era decir, me estoy acercando a una persona que no, que ante la sociedad está haciendo milagros, está haciendo cosas que agradan a Dios, pero no es reconocido que venga de Dios. Entonces de pronto ese temor que tenía Nicodemo de acercarse ante la multitud, ante que otra persona los vieron, ya por la influencia que él tenía, lo hizo de noche. Y esto me lleva a pensar que en ocasiones nosotros tomamos la misma postura de Nicodemo, que buscamos a Dios solo cuando nadie nos ve, porque nos puede dar vergüenza qué es lo que piensen nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio o hasta nuestros propios familiares. También le buscamos únicamente cuando nadie nos ve. Debemos de pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría que sin importar las circunstancias y el lugar donde nos encontremos, nunca neguemos y nos avergoncemos de Él y recordemos qué es lo que hizo por nuestras vidas. Que no tomemos esa actitud de Nicodemo. Que sin importar las circunstancias que estemos viviendo o el lugar donde estemos viviendo, que nosotros por el contrario seamos luz y esperanza para las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Que podemos dar un mensaje de aliento, un mensaje de apoyo, que nuestra fe que nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Que eso no sea un motivo de vergüenza, sino por el contrario, sea un motivo de orgullo, de saber que Dios es el que está delante de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer versículo 3 al 5. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En estos pasajes vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ti que no estás viendo por primera vez o aún no tienes claro el concepto de nacer por primera vez, ¿sabes qué es el nacer de nuevo? ¿Sabes qué es el tener el privilegio y la bendición de una nueva vida? La nueva vida que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece Dios después de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tu respuesta es no, déjame decirte que la salvación es un regalo de Dios. No tienes que hacer cosa alguna. Dios nos regala la salvación. Es un regalo que Él nos da. No debes de hacer obra alguna o ser lo suficientemente bueno. La salvación no se basa por las obras o por lo que nosotros podamos hacer para poderla obtener. La salvación es algo que es gratuitamente, que el pago de la salvación ya lo dio nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús, que murió en lugar de nuestros pecados. Déjame te hago una pregunta. En este momento, tal como eres, ¿Dios te aceptaría para ingresar al cielo? O sea, en este momento, si nuestro Señor Jesucristo llegara por segunda vez, ¿tú estarías seguro que irías al cielo? Y si estás seguro si tu respuesta es sí, que estás totalmente seguro,
¿Cuál es tu base para decir que estoy listo? ¿Cuál es tu base para decir, o tu fundamento para decir, yo estoy listo para ir al cielo con el Señor Jesucristo? Yo estoy listo para ir al cielo, para comenzar a disfrutar de una nueva vida, de una vida donde no van a tener, donde no van a haber aflicciones, donde no van a haber problemas, donde no van a haber muchas cosas que vivimos en esta tierra. Pero ¿cuál es tu base? La base que tienes es porque tú eres una persona buena, porque haces buenas obras, porque ayudas a los demás. No estoy diciendo que las obras sean malas, ni mucho menos. Estoy diciendo que las obras no nos llevan a la salvación. Las obras no nos van a llevar al cielo. Acompáñame a ver unos pasajes en la Biblia que nos habla sobre esto. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Vamos a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, porque nadie se jacte. Ahí en el versículo 8 al finalizar nos dice, es un regalo de Dios, es lo que Dios nos está regalando. Dios nos regala, nos da el regalo de la salvación, únicamente tenemos que aceptarlo, no debemos hacer ninguna otra cosa. Acompáñame a Tito 3, versículo 3 al 7. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en la envidia éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. En estos versículos podemos ver que también nosotros en otros tiempos éramos necios, desobedientes, estábamos apartados de nuestro Señor Jesucristo. Llevábamos una vida que no le agradaba a Él, hasta que fuimos justificados por su gracia, como lo dice en el versículo 7, hasta que llegamos a ser herederos del que abriga la esperanza de recibir la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que pensar, y esa va a ser nuestra meta, recibir la vida eterna y tener la seguridad de la salvación de nuestras vidas. Acompáñenme a leer Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que el que oye su palabra, sabemos que nuestro Señor Jesucristo también en el mismo libro de Juan nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos que Él es el único camino que tenemos para poder tener la vida eterna y ya apartarnos de la condenación y pasar de muerte a vida. En Romanos 10, de 9 a 10, nos dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Únicamente confesar con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados. Me gustaría hacer una aclaración en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan, donde dice, ¿qué quiso decir Jesús en el versículo 5? Versículo 5 nos decía, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua podría ser una forma de hablar del primer nacimiento, el nacimiento físico, o también podría referirse a ser purificado del pecado, o el arrepentimiento,
es el primer paso hacia Dios de una persona inconversa. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, eso es lo que debemos de hacer todos nosotros. Otra posibilidad es la que sea una referencia a la palabra de Dios, a la explicación, no es consecuente con el resto de la Biblia. Es que está refiriéndose al bautismo en el agua. El nacer del Espíritu es una manera de referirse al nacimiento espiritual. Lo que quiso decir Jesús es que el nacimiento físico no otorga una vida espiritual ni una relación con Dios. O sea, el solo hecho de nacer, ya nosotros al momento de nacer, ya somos pecadores porque venimos con el pecado de Adán y Eva. En esta noche quisiera leerles una frase para que estuviéramos meditando en ella. Dice: si no tienes la seguridad de haber nacido de nuevo e iniciar una nueva vida, no tienes la seguridad de nada. La seguridad que nosotros debemos de tener es que somos nuevas criaturas, que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos nacido de nuevo, así como lo hizo Nicodemo. Nicodemo, él decía que era imposible nacer de nuevo, pero para nosotros no es imposible nacer de nuevo. Es el momento de reconocernos que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, ahí es donde nacemos de nuevo. Las personas que tenemos el privilegio de tener una nueva vida y una comunión con Dios, sabemos que somos nuevas criaturas. Acompáñenme a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Tenemos un compromiso de fidelidad hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo por nosotros el darnos la salvación. Él nos dio la salvación, tenemos una nueva vida. Miremos en 2 de Timoteo 1:6-13, Pablo hablándole y animando a su amado Timoteo, como él lo dice en unos versículos anteriores. Vamos a leer desde el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz y la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y nuestros en los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Vemos acá las palabras que le daba Pablo a Timoteo animándolo, y esas palabras también son para nosotros, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a obedecerlo, a tener presente que debemos llevar una vida de integridad, una vida que agrade a Dios en todo lo que hagamos, digamos, pensemos en nuestras actuaciones, deben de ser acordes y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Sabemos que recordemos también lo que dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que se haga, como también es santo quien nos llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Aquí Pedro nos recalca que debemos de ser santos porque nuestro Señor Jesucristo fue santo.
que ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes, sino por el contrario, debemos con nuestras vidas y nuestras actitudes debemos demostrar ese cambio de vida y esa nueva vida que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo. Vamos al versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La intención de Dios no es cambiar esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. El hecho que esta no puede ser cambiada es imposible. La palabra de Dios dice que en cuanto a esta vieja naturaleza que tenemos, la Biblia la llama la carne. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco la pueden. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa vieja naturaleza tiene que descender a la tumba con nosotros. Y si el Señor viene a la tierra antes que muramos, entonces tendremos que ser transformados repentinamente a esta naturaleza. Debemos de reemplazarla por la nueva naturaleza, que es la nueva vida que Dios nos ofrece al creer en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dejar las cosas malas, las cosas que no agradan a Dios, aparte porque no sabemos en qué momento nuestro Señor Jesucristo pueda venir. Entonces debemos de estar pendientes y estar atentos para poder cambiar esa naturaleza. En Romanos 2:12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos debemos de conformar a lo que estamos viviendo, no nos debemos de conformar y pasar por como tan común, y al llevar, estamos viviendo una etapa en este mundo donde lo que es pecado no se le llama pecado. Estamos viendo que algunas cosas que anteriormente eran pecado, las estamos viendo comunes. Para nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos, no nos debemos de dejar de llevar por esas cosas, sino por el contrario, debemos de llevar una vida sana y santa. Vamos al versículo 7. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. En este versículo, ya para finalizar y para concluir, lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo es que no es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de nuevo, y esa es la invitación que te queremos hacer esta noche. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no sabes qué es nacer de nuevo, si no tienes el privilegio de tener una nueva vida, de tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo, la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, si aún no tienes eso, y lo que hemos visto por medio de este estudio es un regalo que Dios nos ofrece, la salvación es un regalo que Dios nos da. No debemos hacer nada extraordinario, no es por obras, no es por lo bueno que seamos, es únicamente para reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Vamos a leer en Romanos 23 al 28. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y necesitas de un Salvador Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y necesitas un Salvador que te perdone, así para poder obtener un nuevo comienzo y una nueva vida de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 nos enfoca, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, necesitamos un Salvador para poder llevar una nueva vida, alguien que nos perdone, alguien que sirva como intercesor para Dios, para nosotros con Dios, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la lectura de Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que somos justificados gratuitamente, no tenemos que hacer nada, volvemos a lo mismo, es un regalo que Dios nos da, y es mediante nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo, el que justifica al que es en la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida por la cual la ley, por las obras, no sino por la ley de la fe. Aquí en el versículo 27 vemos que Pablo está diciendo, ¿dónde pues que está la jactancia? O sea, yo me jacto porque soy una persona buena, porque hago cosas que son buenas, por eso soy salvo. No, queda excluido por cuál ley. Por la ley de las obras, no es por la ley de las obras, es por la ley de la fe de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Versículo 28, Pablo dice, concluimos, o sea, ya la conclusión, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión y lo que tenemos que pensar en esta noche, que somos hombres justificados no por las obras que hacemos, sino por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y hace en nuestras vidas. Para finalizar, recordemos que lo único que hemos de hacer para ser salvos es depositar nuestra fe en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Recordemos que la salvación es individualmente. Recibir a nuestro Señor Jesucristo es la responsabilidad más grande que yo tengo en mi vida para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer en esta noche, si aún no lo has hecho. El recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, para que comiences e inicies una nueva vida. Estamos iniciando un nuevo año y ese es el propósito de que Dios tiene para nosotros, que nos dé un nuevo comienzo y nos regale una nueva vida que es en Cristo Jesús. Qué privilegio es decir, yo soy salvo, no tengo preocupación alguna, todo lo que me pasa a mí es porque Dios lo permite que pase. El solo hecho de ser cristiano, de ser creyente, no quiere decir que uno no tenga inconvenientes, no tenga problemas, no tenga dudas, sino por el contrario, es el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros al creer el que Él ya venció la muerte y el que el regalo más grande que tenemos no es en esta tierra, es más allá del sol, como lo dice un himno, allá donde vamos a tener paz, tranquilidad, donde los que somos salvos es los que vamos a tener el privilegio de vivir allá. Esta invitación es para mis amigos, para mis familiares que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Sigo orando por ellos y seguimos orando por las demás personas que aún no le conocen. Como en esta reunión, en la noche, al culminar estas reuniones, nos reunimos en grupos de oración, ahí donde oramos por personas que conocemos que aún no son salvos. Mis hermanos, eso es todo por esta noche. Acompáñenme a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Señor, de entregarte en esa cruz por el perdón de nuestros pecados, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, como Pablo le escribió a Timoteo, Señor, de no avergonzarnos, sino por el contrario, de llevar una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, a predicarla, a evangelizar a más personas, Señor, que aún no te conocen, Padre Santo, que ellos puedan tener el privilegio de reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre amado. También te pido por mis familiares y amigos, Señor, que aún no te conocen, Padre Santo, para que en tu infinita misericordia, Señor, toques los corazones de ellos y te puedan aceptar como tu Señor y tu Salvador. Gracias, Padre, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias por regalarme el regalo de la salvación, Padre Santo, y por poder tener una comunión contigo, Padre amado. Oramos por este tiempo, Señor, y por las personas que aún no te conocen. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.